citaremos las características del hueso occipital. Fosas cerebrales. Depresiones situadas en la cara cóncava del occipital, a ambos lados del canal longitudinal. En ellas albergan los lóbulos cerebrales occipitales. Canal longitudinal. Canal que se abre en la parte superior de la superficie cóncava del hueso occipital, hasta llegar a la protuberancia occipital interna. Por él pasa el seno venoso longitudinal superior. Borde parietal. Borde superior de la zona lateral del occipital que encaja perfectamente con el hueso parietal, constituyendo la sutura parietoccipital. Protuberancia occipital interna. Eminencia existente en el centro de la cara interna de la concha del occipital, que corresponde al punto de intersección de la cresta occipital interna y los canales laterales y longitudinal, que delimitan las fosas cerebelosas y cerebrales. Cresta occipital interna. Cresta que recorre verticalmente la cara interna del hueso occipital, desde la protuberancia occipital interna hasta el foramen occipital, separando entre sí las dos fosas cerebelosas. Apófisis basilar. Saliente en forma de cuadrilátero que presenta el hueso occipital por delante del foramen occipital, destinado a articularse con una superficie similar que presenta el hueso esfenoides en su parte posterior. Por encima de esta zona transcurre el canal basilar, en el que se apoya la protuberancia anular y una parte del bulbo raquídeo. Conducto condileo anterior del nervio hipogloso. Orificio situado en el reborde anterior o región condilea del foramen occipital, en la llamada fosa condilea anterior. Por él sale del cráneo el nervio hipogloso. Apófisis basilar. Saliente en forma de cuadrilátero que presenta el hueso occipital por delante del foramen occipital, destinado a articularse con una superficie similar que presenta el hueso esfenoides en su parte posterior. Por encima de esta zona transcurre el canal basilar, en el que se apoyan la protuberancia anular y una parte del bulbo raquídeo. Apófisis yugular. Eminencia que surge en el borde temporal del hueso occipital y encaja y se articula con una parte del peñasco del temporal. Fosas cerebelosas. Depresiones situadas en la cara cóncava del occipital, a ambos lados de la cresta occipital interna, en las que se alojan los lóbulos del cerebelo. Borde temporal. Borde inferior de la región lateral del occipital, encaja con el hueso temporal, formando entre ambos la sutura temporo-occipital. Canal lateral. Dos canales laterales que recorren horizontalmente la cara cóncava del occipital, acabando en la protuberancia occipital interna. Por ellos pasan los senos venosos laterales. Protuberancia occipital externa. Eminencia rugosa situada por detrás del foramen occipital en la cara convexa de la concha de este hueso. Sirve de inserción a varios músculos y ligamentos de la región de la nuca. Cresta occipital externa. Eminencia lineal y rugosa que se extiende desde la protuberancia occipital externa hasta el foramen occipital por la cara convexa del hueso. De ella parten lateralmente dos líneas rugosas a cada lado que presentan inserción a músculos de la nuca denominadas líneas curvas superior e inferior. Conducto condileo posterior. Está situado en la zona lateral del foramen occipital, por detrás del cóndilo en la llamada fosa condilea posterior. Por él pasa la vena condilea posterior. Foramen occipital. Amplio orificio de forma oval que se abre en la parte inferior del hueso occipital. Comunica la cavidad craneal con el conducto vertebral. Por él pasan diferentes estructuras como el bulbo raquídeo, las arterias vertebrales y espinales y las raíces espinales del nervio accesorio